van a encontrar en el libro que acá, en este apartado, les resalta algo que estuvimos discutiendo en el foro, y es que no decimos grados Kelvin. Los Kelvin no son grados. La unidad del sistema internacional es el Kelvin, no existe el grado Kelvin. Mucho cuidado con eso, por eso ahí remarqué que no lo olviden. Después vienen problemas que no nos interesan, y acá viene una lectura que, bueno, no parece muy amena, muy accesible, muy intuitiva. ¿Qué es lo que nos plantea? Celsius diseña su escala en base a dos puntos fijos. ¿A qué llama punto fijo? Él introduce un termómetro que no tiene marcas, obviamente, en una mezcla de agua líquida con hielo. Al nivel que alcanza el mercurio, él lo llama 0. Después introduce ese mismo dispositivo que todavía no tenía marcas y que va a ser un termómetro en agua en ebullición. Y al nivel que alcanza el mercurio lo llama 100. Una vez que saca el termómetro y que tiene esas dos marcas, que es lo que se llaman dos puntos fijos, y que ¿por qué son importantes? Porque yo los puedo reproducir en cualquier lugar de este planeta y sin ningún problema. Yo mezclo una agua líquida con agua sólida y obtengo el 0. Pongo en agua en ebullición y obtengo el 100. A ese espacio que le queda, él lo divide en 100 partes iguales. Por eso la escala se llama escala centígrada. Después, con los años, en el siglo pasado, se le cambia el nombre y en honor a él se la llama escala Celsius, pero en principio él la llamó escala centígrada. Entonces, la escala Celsius tiene 2 puntos. Y con esos 2 puntos yo calibro mi termómetro, yo le pongo las marcas. Ahora, ¿cómo se define el Kelvin? Porque nosotros decimos que aparece el concepto de 0 absoluto o 0 Kelvin, pero eso no me alcanza para decirme qué es la unidad Kelvin. Bien, ya sabemos que se hizo una extrapolación, se hizo un procedimiento utilizando termómetros de gas y se determina cuál sería el 0 Kelvin, pero a mí con una sola marca no me alcanza para construir un termómetro o para establecer una escala, yo necesito más. Bien, ¿cuál sería esa segunda marca que nos está faltando, el segundo punto fijo? Bien, lo que se utilizó es el punto triple del agua. El punto triple del agua es esa temperatura, ese momento, también podríamos decir, en el que coexisten los tres estados, el agua sólida, el agua líquida y el agua en estado de vapor. Ese punto, que también es un punto reproducible y que se determina a una presión de 610 pascales, no sé si vieron presión el año pasado, si conocen el concepto de Pascal, pero seguramente escucharon que la presión atmosférica se mide en hectopascales, que es un múltiplo del pascal. Bueno, retomo. Tengo mi 0. ¿Cuál es el otro punto? El punto triple del agua. Aquí el punto en el que coexisten el agua sólida, el agua líquida y el agua en estado de vapor, a 610 pascales. Bien, esa temperatura es 0,01 grados Celsius. Y ese es el otro punto que se utiliza para poder determinar el Kelvin. Si ustedes buscan la definición de Kelvin, van a encontrar que es 1 sobre 273,6. Los desafíos que busquen la definición de Kelvin y por ahí pueden completar este concepto. Queda claro entonces. Yo tengo el 0 y el otro punto que voy a usar es este 0,01 grados Celsius, que es el punto triple del agua. Y con eso yo ya puedo construir mi escala. Cada una de las divisiones que se generan cuando se marca el 0 y cuando se marca este valor es un Kelvin. ¿Va? Bien, sigamos. La relación está entre la escala Kelvin y la escala centígrada es esta que ustedes tienen acá. 0 Kelvin es menos 273,15 grados Celsius y se llama 0 absoluto. Van a encontrar en bibliografía muy moderna que en el 2017 o 2018 se llegó a ese 0 en condiciones muy específicas. Es carísimo alcanzarla, trabajando con campos magnéticos, con un sistema muy complicado, se alcanzó esa temperatura. Si uno trabaja bibliografía un poco más antigua va a decir que nunca.
pero se logró. Bien, pasemos a la expansión térmica. La expansión térmica habla de que, o se refiere a que los materiales aumentan sus dimensiones, aumentan sus medidas, podríamos decirlo de una forma más sencilla, pero la palabra correcta es dimensiones, cuando su temperatura aumenta. ¿Por qué aumentan sus dimensiones? Y acá les muestra un modelo de resortes. Plantea que las sustancias están formadas por átomos que se unen y esas uniones son una especie de resortes. Cuando estos átomos adquieren energía y se mueven más, esos resortes se estiran y entonces, obviamente, el material del cual estoy hablando aumenta su tamaño o sus dimensiones. Bien, si yo hablo de un aumento de una longitud, tengo una expansión lineal. Ahora, hablar en un sólido, como por ejemplo o un líquido, estoy hablando de hablar en un cuerpo que en 3 dimensiones, no tiene sentido hablar de expansión lineal. Se habla de expansión volumétrica, sobre todo en líquidos. Si yo tengo un líquido en un recipiente, no hay forma de que yo le calcule una expansión lineal. Voy a hablar de su expansión volumétrica. Esa es la diferencia entre expansión lineal y volumétrica. Se establece que cuando las variaciones de temperatura son pequeñas, estas relaciones que estamos nombrando, si yo tengo una variación de 100, 200 grados Celsius o 100, 200 Kelvin, ya no me va a servir. Se establece que la variación de temperatura es directamente proporcional a la variación lineal que sufre, a la variación de longitud. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Cuando ustedes eran chiquitos seguramente hablaron que la forma más sencilla de comprenderlo, si yo tengo un determinado valor y duplico ese valor, le corresponde también duplicar a su correspondiente. Por ejemplo, 1 kilo de manzana sale 50 pesos. Si yo compro 2 kilos, dupliqué mi cantidad, entonces mi precio también se duplica. Pago 100 pesos. 1 kilo sale 50. Si yo triplico la cantidad que compro 3 kilos, ¿cuánto pago? Triplico el pago, 3 por 50, 150. Eso se dice son magnitudes directamente proporcionales. Y son esas relaciones en las cuales yo puedo usar regla de 3 simple. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, se puede usar la regla de 3 simple. Si no, no. Por ejemplo, la altura de una persona no es directamente proporcional a su edad. No porque yo hoy tengo 10 años, a los 20 voy a tener el doble y cuando tenga 30 voy a tener el triple de la altura que tenía cuando tenía 10 años. No, por ejemplo, esa relación no es directamente proporcional. Bueno, en este caso la expansión lineal y el cambio de temperatura sí son directamente proporcionales. Entre magnitudes directamente proporcionales siempre aparece una constante, un número por el cual yo multiplico para obtener el valor que estoy buscando. En mi ejemplo de las manzanas, las dos variables que yo estoy teniendo en cuenta son cantidad que compro y lo que pago. Esas son las dos variables. La constante entre ellas dos es 50. Si yo multiplico la cantidad que compro por 50, obtengo lo que pago. Si yo compro 4 kilos, 4 por 50, 200. Entonces, en las relaciones directamente proporcionales siempre hay una constante. Esa constante, en este caso, es lo que se llama alfa, el coeficiente de dilatación lineal, y nosotros no vamos a trabajar problemas. Pero es importante que sí quede claro qué es esto de las magnitudes directamente proporcionales. Siempre va a haber una constante de por medio cuando hagamos fórmulas. Este tema lo vamos a rever, si Dios quiere, cuando nos encontremos en el aula. Bien. Acá les explica uno de los ejercicios que tenían en el foro. Habla de qué sucede cuando un objeto que tiene una dimensión hueca sufre una expansión. El objeto se comporta como si estuviera totalmente completo, como si no existiera ese hueco, porque al aumentar la distancia entre átomos, obviamente también aumenta la distancia, las dimensiones de ese agujero. Simplemente es eso y nada más. Después les habla de la expansión de volumen o expansión volumétrica, que es exactamente lo mismo que la expansión lineal, pero aplicado a un volumen. Esta
este concepto de expansión volumétrica lo vamos a usar en problemas de líquidos. También tiene una constante que por ahora no nos va a ocupar. Bien. Después habla de la expansión térmica del agua. Bien. Con lo de la expansión térmica hay que tener mucho cuidado cuando expresan una idea de expresar claramente si ustedes están trabajando por encima de los 0 grados o si están trabajando en forma descendente por debajo de los 4 grados. Suele pasar que hablan de lo que sucede, pero nunca indican si están hablando de 0 hacia arriba, hacia temperaturas superiores, o de 4 hacia temperaturas inferiores. Entonces, a los 4 grados Celsius el agua obtiene su mayor densidad. Si disminuye de 4 hacia 0, se dilata. Y si su temperatura aumenta de 4 en adelante, también se dilata. Tienen que tener en cuenta que a 4 grados Celsius tiene su máxima densidad y tener cuidado en esa expresión. En esta bibliografía van a ver que no explica mucho por qué se produce ese fenómeno anómalo en el agua, pero sí lo van a encontrar en el Hewitt. Espere que lo buscamos. Lo tiene mucho después. Tienen las páginas marcadas en la bibliografía complementaria. Acá van a encontrar que les habla de la expansión térmica y está muy interesante porque, como yo les decía, les da ejemplos sencillos. Habla de cómo las construcciones tienen que tener en cuenta esto, que en un puente hay que dejar un espacio para que el puente dilate, que en una calle hay que dejar espacio para que el asfalto dilate. Bueno, léanlo porque los va a ayudar mucho a entender determinados procesos. Bien, y acá estamos. ¿Por qué el agua tiene su máxima densidad a los 4 grados Celsius? Bien, ustedes saben que el hielo está formado por cristales. Ese hielo está conformado por moléculas de agua que, cuando estaban en el estado líquido, la distancia entre moléculas era menor. Cuando el hielo comienza a formar cristales, se alejan. Los cristales de hielo tienen una distancia entre átomos mayor que las moléculas, entre moléculas, repito, la distancia de las moléculas de hielo es mayor que las distancias que hay en las moléculas del agua líquida. Por lo tanto, el hielo es más liviano, tiene menos densidad. Cuando el agua está a 0 grados Celsius y empieza a aumentar su temperatura, va a pasar que empieza a fusionarse, empieza a pasar del estado sólido al estado líquido. En ese pasaje les cuentan acá en este párrafo que empiezan a colapsar los cristales de hielo. Los cristales de hielo, al colapsar, disminuye la distancia entre moléculas y entonces empieza a hacerse más denso. Empieza a hacerse más denso que el hielo que tiene solo agua sólida. Por eso es como si existiera un juego entre la dilatación de los cristales de hielo, pero la contracción de las moléculas de agua. Entonces les plantea que entre los 0 grados y los 4 grados Celsius hay un juego de esos dos fenómenos, la dilatación y la contracción. Bien, de esos dos fenómenos domina la contracción. Domina la contracción. Entonces, el agua, como domina esa contracción, porque se está descongelando, se vuelve muy densa, muy pesada, y a los 4 grados Celsius la vamos a tener en su máxima densidad y se va a ubicar en los fondos de un volumen de agua. Se va a ir al fondo porque está más pesada. Ese proceso, ese juego, esa competencia, dilatación, contracción, a los 4 grados Celsius termina. Desde los 4 grados Celsius a una temperatura mayor comienza a ganar la dilatación y entonces comienza la expansión y vuelve nuevamente a comportarse como el resto de los materiales. Aumenta la temperatura,
y disminuye su densidad, se vuelve liviano. Ahí de ahí en más ya se comporta como el resto. Bien, está bueno entonces que lean esto para que entiendan entonces que existe un juego de contracción, dilatación, que las moléculas se comportan con determinadas distancias en el estado sólido, con determinadas distancias en el estado líquido, y que esas distancias son las que determinan que el hielo sea más liviano que agua que está entre los 0 y los 4 grados Celsius. Y por acá estaba la pregunta, acá estamos, que creo que la puse en el foro, ¿qué hay dentro de los espacios abiertos de los cristales de agua? Nada, no hay, o mejor dicho, hay nada, porque entre moléculas de agua que tengo yo, nada. Así que cuando comienzan a dilatarse, tampoco dejan atrapado nada. Ojo con eso. Bien, volvemos al señor Sears. ¿Qué es el esfuerzo térmico que ustedes van a encontrar aquí? En las construcciones, cuando se empieza a producir la expansión de un material, se produce tensiones en ese material. Imagínense un puente que está anclado en uno de sus extremos y anclado en el otro extremo. Cuando se produce un aumento de temperatura, ese puente empieza a tener tensiones en su anclaje, y cuando comience a contraerse también va a tener tensiones en su anclaje, y eso es lo que se llama esfuerzo térmico. Entonces, cuando una estructura, un edificio, un puente, lo que ustedes quieran, se diseña, hay que tener en cuenta que esa construcción va a sufrir esfuerzo térmico, es decir, va a sufrir tensiones debido a las contracciones y a las expansiones, y eso se tiene que tener en cuenta. En el otro libro, en el que acabo de cerrar, en el Hewitt, van a encontrar unos cuantos ejemplos de eso. Léanlo, que está muy interesante. Fórmulas no nos interesan. Acá les habla que cuando una variación de temperatura implica una disminución, entonces hablamos de intervalos de temperatura negativos. En cambio, cuando la temperatura aumenta, los intervalos de temperatura, las variaciones de temperatura son positivas. Repito, los intervalos de temperatura, las variaciones de temperatura negativas indican que la temperatura disminuyó, y los intervalos de temperatura positivos indican que la temperatura aumentó. Esto nosotros no lo vamos a usar por ahora, simplemente lo vamos a usar cuando hagamos fórmulas. Ahora no tiene mucho sentido. Y bien, hasta acá tenían que leer. Si no me equivoco, sí, porque después comienza el tema calor. Bien, como verán, hay muchas cuestiones acá que ustedes tienen que afilar y que se notó en las fundamentaciones. La verdad es que me gustaría yo voy a abrir un foro y me gustaría que en ese foro me dijeran qué es lo que no quedó claro, qué es lo que a ustedes los sorprendió de esta charla, que no sabían, qué es lo que ustedes dejaron pasar por alto cuando contestaron en el foro, y si realmente esta técnica les sirve o no, porque si no les sirve, empezamos a practicar otra cosa. Yo estoy muy preocupada por el hecho de no vernos, y que en realidad el feedback entre ustedes entre el feedback que se tiene que producir entre docente y alumno, acá está como un poco deteriorado. Es difícil poder tener una conversación fluida, porque yo imagino que ustedes leen, lo ven y dicen, ¿y ahora qué hago? Hasta que yo veo lo que ustedes me pregunten. Pero bueno, me pareció que esta es una posibilidad, y me gustaría que me digan si les sirve, si no, y aquello en lo que no fui clara, que me lo pregunten, porque este tipo de enseñanza que ustedes están teniendo, que es la enseñanza virtual, necesita de la participación de ustedes. Es fundamental. Cuando ustedes participan, todo el proceso se puede reacomodar, pero si del otro lado no hay mucha participación, no hay consultas, quien está enseñando cree que el otro aprendió. Entonces es importante la participación. Bien, espero entonces sus contribuciones en el foro. Un beso grande a todos.